Capítulo 17. De la usurpación. La usurpación es ocupar ilegalmente, y sin el consentimiento del pueblo, el lugar de otra persona que estaba autorizada por el pueblo para gobernar. La usurpación es simplemente, el cambio de la persona que ocupaba el gobierno. Es el cambio de una persona con derecho a gobernar, por otra que no lo tiene. Pero la usurpación no llega a ser un cambio de la forma de gobierno, ni de las leyes y reglas que lo rigen, porque cuando se cambia la forma de gobierno, y sus reglas, sin autorización del pueblo, ya no estamos en presencia de una simple usurpación del gobierno legítimo, sino más bien, de una tiranía, que trata de imponer su voluntad particular a la fuerza, sobre el pueblo. El usurpador es aquel que llega al poder, por medios que no son los que el pueblo ha establecido, para designar a la persona que debe ocupar el poder soberano en el gobierno. Pero habiendo accedido al poder por métodos ilegítimos, el usurpador mantiene de todos modos, la forma de gobierno que había sido elegida por el pueblo, así como las leyes del Estado y el resto de los procedimientos administrativos. El usurpador solo podrá volver legítimo su derecho a gobernar, si después de la usurpación, el pueblo presta su consentimiento para que continúe en la función de gobierno. Capítulo 18. De la tiranía. Si la usurpación es ejercer el gobierno que legítimamente detentaba a otra persona, si la usurpación es hacerse del gobierno por medios ilegales e ilegítimos, la tiranía es la violación misma del derecho a gobernar. No importa si quien viola su derecho a gobernar, hubiera llegado al cargo que ocupa de un modo legítimo. La tiranía entonces, es un poder que no respeta a las leyes del Estado en el que pretende mandar. Es imponer por la fuerza, la voluntad particular en perjuicio del pueblo. Es por eso, que las acciones de la tiranía, no se dirigen a proteger las propiedades de los súbditos, sino a satisfacer los propios intereses particulares del tirano. El tirano gobierna para sí mismo, y se vale de los súbditos para realizar sus fines, puede cometer toda clase de arbitrariedades contra los súbditos. Así la tiranía pone fin al objetivo para el cual la comunidad instituyó al Estado, que es el bien de la comunidad, y su autopreservación, y la de la propiedad de sus miembros. La diferencia entre un gobernante legítimo que cumple con la función que el pueblo le ha encomendado, y un tirano, es que el primero, dicta leyes para limitar su poder, y para contribuir al bien común del pueblo, mientras que el tirano somete al pueblo a su voluntad particular, es decir, gobierna solo pensando en sí mismo, y hace un uso instrumental de todo lo demás, para alcanzar este fin egoísta, sin aceptar ningún límite a lo que su voluntad particular pueda desear. La tiranía es excederse en los límites del ejercicio de la autoridad, es abusar del poder que le ha entregado la comunidad, pretendiendo gobernar fuera de la ley, desconociendo lo que la ley permite a los gobernantes. De ese modo, el gobernante que emplea de un modo ilegal la fuerza de la comunidad, pierde la autoridad que había recibido del pueblo, y la violencia ilegítima que emplea para imponer su voluntad particular, puede entonces ser resistida, de la misma manera que un individuo en el estado de naturaleza, tiene el derecho de resistir a otro particular que lo agrede, porque no hay ninguna autoridad que pueda defenderlo. No solo en la monarquía pueden surgir los tiranos, sino también, en toda forma de gobierno que traicione la confianza que el pueblo había depositado en sus gobernantes, y utilice la fuerza de la comunidad concentrada en el Estado, para beneficio propio, y no para el bien de la comunidad que le concedió su poder para gobernar. Por el hecho de haber traicionado la confianza depositada por el pueblo, y por querer someter al pueblo a los abusos de su voluntad arbitraria, el tirano le ha declarado la guerra al pueblo. Pero al hacerlo, el tirano se coloca en una posición de inferioridad con relación al pueblo,
porque el tirano al querer imponer su voluntad particular por la fuerza, ha incumplido la función de gobierno que el pueblo le había encomendado. El pueblo ahora se coloca por encima del tirano, ya que la injuria que el tirano ha cometido en contra del pueblo, es una agresión injusta, que absuelve al pueblo de su obligación de obediencia. Al no existir más la obligación de obedecer, la sociedad política recobra la soberanía, y el pueblo pasa a tener el derecho de resistir al abuso de poder del tirano, y de castigarlo, y una vez derrocado el tirano, el pueblo reunido, tendrá el derecho de instituir una nueva forma de gobierno. Locke considera que el derecho de resistencia a la tiranía, no sirve de justificativo para la rebelión del pueblo, sin justa causa. El pueblo solo puede ofrecer resistencia a una violencia injusta e ilegal. De no existir semejante fuerza ilegal, cualquier hombre que quisiera oponer resistencia al gobierno, merecería la condena no solo de Dios, sino del hombre. Si un hombre es víctima de una fuerza ilegal, solo puede resistirse utilizando como último recurso, a la fuerza, cuando no existe la posibilidad de apelar a la ley y a los tribunales para obtener una indemnización justa. También cuando la autoridad pública no llega a tiempo para defenderlo, como el caso de un ladrón que asalta a un hombre. La víctima tiene derecho a matarlo. Para que el pueblo pueda resistir al tirano, los actos arbitrarios de éste, deben afectar a una gran mayoría del pueblo. Un tirano puede someter ilegalmente a algunos individuos en particular, pero es muy poco probable que la resistencia de estos particulares a la injusticia del gobierno, pueda derribar al Estado, que concentra toda la fuerza de la comunidad. Los particulares, para tener éxito, deberían hacer causa común con el pueblo. Pero el pueblo en general, no se interesa por los casos particulares de abusos del poder, si es que los excesos de la tiranía, no afectan visiblemente, a una mayoría del pueblo. De manera que para que el pueblo pueda iniciar la resistencia a la tiranía, los abusos de la autoridad del gobierno y los atropellos a la ley que ordena la vida de la comunidad, deben ser evidentes, y afectar a una mayoría del pueblo. Capítulo 18. De la conquista. Es cierto que la conquista puede iniciar un nuevo gobierno en un país extranjero. Pero la victoria en la guerra, nunca puede legitimar la obediencia del pueblo vencido, sino solo el consentimiento a la dominación del conquistador por parte de los vencidos, puede dar derecho a un gobierno del conquistador. Un Estado agresor que invade a otro Estado y vence en una guerra injusta, no puede tener derecho alguno sobre el conquistado, a menos que se piense que los ladrones o piratas, tienen derecho a dominar a sus víctimas que han sometido por la fuerza. La fuerza no puede dar ningún derecho a la obediencia, porque no deja espacio alguno a la libertad. Si no hay libertad, no puede haber tampoco el consentimiento para obedecer, y el consentimiento es lo único que puede obligar a la obediencia de hombres libres e iguales. Ante la fuerza, simplemente se cede por intimidación, no por libertad, no porque realmente se quiera ceder. Dado que el acto de conquista, es un acto de fuerza, no puede surgir de esa violencia, ningún derecho a mandar sobre el vencido. En segundo lugar, lo canaliza si existe obligación a obedecer al conquistador que gana una guerra justa, es decir, a una guerra en donde el vencedor responde a una agresión injustificada de otro Estado. Si el vencedor somete por la fuerza al vencido y dispone de su vida, hay algunas cosas a la que no le da derecho, el haber triunfado en una guerra justa. En primer lugar, el conquistador no tiene poder sobre los hombres que lucharon en su ejército, y esos hombres deben seguir siendo libres, como lo eran antes de la guerra. Respecto de los pueblos conquistados en una guerra justa, el vencedor tiene un poder despótico sobre las vidas de aquellos que lideraron la agresión contra el vencedor, o colaboraron activamente, en la injuria contra aquel.
Los vencidos que tuvieron este rol en la guerra justa, luego de ser derrotados, pierden su derecho a la vida, porque iniciaron una violencia ilegítima ante la cual el vencedor reacciona. Pero el vencedor no tiene poder sobre las vidas y los bienes de los miembros del pueblo vencido, que no participaron de la guerra, y tampoco de los que participaron, pero no fueron los jefes de los ejércitos. Porque como el pueblo vencido no dio a sus gobernantes el derecho de hacer una guerra injusta, no debería ser acusado por las injurias cometidas por sus jefes, ni sufrir represalias, y las consecuencias de la derrota, ya que son inocentes. Es cierto que los conquistadores muy pocas veces hacen una distinción fina entre las responsabilidades del pueblo vencido, y suelen aprovechar la victoria, para someter al conjunto del pueblo conquistado. Pero eso no implica que tengan derecho a hacerlo, ya que cometen una injusticia. El vencedor tiene un poder despótico sobre la vida de aquellos que lideraron la guerra injusta. Los culpables de la agresión, por haber hecho un uso ilegítimo de la fuerza, abandonan la razón y se comportan como bestias salvajes, poniéndose en estado de guerra contra el vencedor. Así quienes emplearon una violencia ilegítima, renuncian a su derecho a conservar su vida, la cual queda a discreción del vencedor. Pero el vencedor no tiene derecho sobre las posesiones del vencido en guerra injusta. Los bienes del vencido pertenecen a sus sucesores, a su esposa e hijos, porque no son culpables de la injusticia del vencido. Además, todo hombre nace libre, y tiene derecho a heredar el patrimonio de sus padres. Lo que ilustra la injusticia que comete el vencedor cuando se apropia de los bienes del vencido, con el siguiente ejemplo. Puedo matar a un ladrón que intenta robarme, porque su violencia ilegítima, lo convierte en una bestia salvaje con la que no se puede convivir porque ha abandonado la razón. Esto convierte al ladrón en un enemigo de la humanidad, que puede ser exterminado, porque no se conocen sus intenciones reales. El derecho de autoconservación, me permite matarlo, antes que él, intente matarme, ya que no tengo garantía de sus intenciones. Pero aunque parezca un hecho menos grave en comparación a la muerte, después de matar al ladrón, no puedo quitarle el dinero que traía en sus bolsillos, porque eso sería robarle. Si lo robo ya no sería legítima defensa, sino que le estaría haciendo un daño al que no tengo derecho por ley de la naturaleza. Lo mismo sucede cuando un conquistador, después de haber tomado posesión de la vida y libertad del vencido, intenta apoderarse de sus bienes más allá de lo que sería una justa reparación por los daños de la guerra. El vencedor solo tendrá derecho a los bienes y el trabajo del vencido como reparación de los daños de guerra. Pero si los bienes del vencido no alcanzan para pagar todos los gastos y daños ocasionados por la guerra, el conquistador no tendrá derecho a apropiarse del país en parte de pago. Porque no hay equidad entre el valor de las tierras de un país que generan riqueza, y el pago de la deuda de la guerra. El valor de las tierras es mucho mayor y no es una compensación justa. Por consiguiente, el conquistador estaría haciendo una injusticia con el vencido si usurpa las tierras de su país. Al disolverse el poder soberano del país vencido, todos los miembros del pueblo derrotado que no fueron culpables por la violencia ilegítima del vencido, incluyendo a sus familiares, quedan libres, y pueden formar un nuevo gobierno. El vencedor no tiene derecho de imponerles el gobierno que él quiera, porque al intentarlo estaría imponiendo ese gobierno por la fuerza, y no habría consentimiento de los súbditos para obedecer a un gobierno que se les pretende imponer por la fuerza. Simplemente, los vencidos estarían obligados a obedecer por la fuerza, no por un consentimiento libre. Como ningún hombre libre tiene el deber de obedecer a un poder político al cual no le ha dado su consentimiento, todos aquellos inocentes que pertenecen al pueblo del vencido, no tienen obligación de obedecer a un gobierno del vencedor,
porque éste no tiene derecho a seguir manteniendo el estado de guerra contra la parte del pueblo vencido, que no participó de la guerra injusta. Por consiguiente, si ese pueblo es injustamente dominado por el conquistador, tendrá siempre el derecho de sacudirse del yugo que lo oprime, y si puede, podrá recurrir a la fuerza para libertarse de quien lo esclaviza. Aunque este acto de liberación lleve el nombre de rebelión, no ofende a Dios, ni contradice la ley de la naturaleza. Por el contrario, se justifica que se rompan todos aquellos pactos y promesas que fueron arrancadas por la fuerza, porque eran nulos y estaban viciados desde el comienzo. Capítulo 19 de la disolución del gobierno. Locke distingue dos causas de disolución del poder político. Por un lado, la disolución de la sociedad civil, del pueblo. Por otra parte, existe la posibilidad de la autodisolución del gobierno, el cual por su propio accionar, niega el fin para el cual fue instituido. La disolución de la sociedad ocurre a causa de una invasión de una potencia extranjera, que destruye el Estado. La conquista desintegra la autoridad que por el consentimiento de la mayoría de la comunidad, la gobernaba y protegía, y sin ese poder común, la comunidad desaparece, dejando en su lugar a una multitud de individuos, que vuelven a quedar en la situación del estado de naturaleza. La autodisolución del gobierno, o disolución de gobierno por causas internas, puede darse de diferentes formas. En primer lugar, el gobierno se disuelve como consecuencia de la descomposición del poder legislativo. Lo que da unidad y cohesión a la comunidad política, es el consentimiento de todos sus miembros, para conceder al poder legislativo, el poder soberano que gobierna a la comunidad. Ese consentimiento constituye la voluntad de la comunidad, y es el alma del Estado, lo que le da vida y unidad al Estado. El poder legislativo expresa y realiza esa voluntad de la comunidad en forma de leyes. Por lo tanto, cuando el poder legislativo no cumple su función, el gobierno entra en crisis, y puede llegar a disolverse. En primer lugar, el poder soberano puede ser alterado por el uso arbitrario del poder ejecutivo que impide, u obstaculiza el buen funcionamiento del poder legislativo. Cuando en una monarquía, el príncipe no cumple con las leyes establecidas por el poder legislativo, realiza un acto de sedición en contra del Estado, porque desobedece al poder soberano, y lo desautoriza, intentando imponer su voluntad arbitraria. Es como si el príncipe quisiera cambiar en forma ilegítima el poder soberano. La autoridad suprema pasa de ser la representación de la voluntad del pueblo, a identificarse con la propia voluntad particular del príncipe. Si las leyes no son ejecutadas por el poder ejecutivo, si el príncipe no las aplica, porque quiere imponer su voluntad particular, es lo mismo que esas leyes no existieran, porque sin su aplicación, las leyes no pueden cumplir el fin para el cual fueron establecidas, la regulación de la convivencia de la comunidad, y la protección de la propiedad de sus miembros. Si las leyes no se aplican, el legislativo deja de tener sentido, y en consecuencia, el gobierno se disuelve, porque el poder ejecutivo, ya no cumple su función de ser el juez imparcial aplicando las leyes que protegen a la comunidad, y a la propiedad de sus miembros. Cuando el príncipe impide sesionar al poder legislativo, o ejerce algún tipo de presión, o coacción sobre los legisladores para que no puedan deliberar libremente, está obstaculizando el normal ejercicio de la función de gobierno, con unas acciones que tienden a su disolución. Cuando el príncipe, que es el titular del Ejecutivo, modifica sin consentimiento del pueblo, el sistema de elecciones, o la calificación de los electores para emitir su voto, y las cambia por procedimientos, o forma de elección de las autoridades que le sirven para controlar las elecciones,
se altera la representación legítima de la comunidad, y el poder legislativo que resulta de esas elecciones, deja de responder a la comunidad. De esta manera, el poder legislativo no funciona para el fin para el cual fue constituido, que es el bien de la comunidad. Cuando el gobierno queda disuelto, el pueblo se queda sin autoridad, y vuelve a tener libertad para conducirse a sí mismo, y darse un nuevo gobierno. En ese caso, podrá delegar la soberanía de la comunidad en un nuevo poder legislativo, y establecer otro poder ejecutivo para la aplicación imparcial de las leyes. Si por culpa del príncipe, el gobierno entra en crisis, el pueblo no pierde el derecho a preservarse. Por consiguiente, tiene libertad para buscar los medios para impedir, antes de que sea demasiado tarde, que la crisis política sea aprovechada por el príncipe para instaurar una tiranía. El gobierno se disuelve cuando el poder legislativo como soberano, deja de cumplir la función que ha recibido del pueblo, ya sea porque hace leyes que afectan arbitrariamente el derecho de propiedad de los súbditos, ya sea porque el poder legislativo se autoconstituye como autoridad que domina arbitrariamente la vida, libertad y propiedades de los súbditos, o le concede ese poder a un grupo de la sociedad para que domine al pueblo. El fin de la sociedad civil es dar protección a los súbditos, para que éstos puedan ejercer su libertad y propiedad, y si el poder legislativo no cumple con ese fin, y se convierte en una voluntad arbitraria que no respeta la libertad y propiedad de los súbditos, se coloca en un estado de guerra contra el pueblo, y el pueblo queda absuelto de su deber de obediencia al poder legislativo y ejecutivo. Con este accionar arbitrario en contra de los súbditos, el pueblo recupera el poder constituyente, para instituir un nuevo poder legislativo, que le proporcione la protección que los miembros del pueblo perseguían al unirse voluntariamente en comunidad. Objeciones. Un gobierno que traiciona los fines para los que fue instituido, se expone a la pérdida de la confianza del pueblo, y que éste ya no lo quiera volver a obedecer, y decida cambiar al gobierno. Una primera objeción sería la siguiente. Permitir que el pueblo pueda establecer un nuevo poder legislativo, cada vez que se siente ofendido por lo que considera es un mal accionar del soberano del Estado, pondría a la sociedad en estado de rebelión permanente. Esta situación haría inviable que cualquier poder pudiera conservarse por mucho tiempo. Los gobernantes deben tener criterios propios para gobernar al pueblo, porque el pueblo es ignorante sobre la política, y cambia constantemente de humor. Por consiguiente, si la continuidad del gobierno dependiera solamente del descontento popular, el poder político se volvería demasiado inestable. A esta objeción Locke responde que el pueblo, en general, no está tan predispuesto a hacer grandes cambios, y que la experiencia histórica muestra que las revoluciones no han producido cambios verdaderamente radicales. Esto significa que no se debe temer tanto al pueblo, como a alguien que no sabe conducirse. Por eso, no es cierto que tener en cuenta el sentir del pueblo vaya a producir necesariamente inestabilidad política. Algunos consideran que esta hipótesis según la cual el pueblo se comporta de un modo más prudente y conservador de lo que piensan los defensores del poder absoluto, cuando manifiesta su descontento con la autoridad, incluso cuando se rebela ante ella, sigue siendo un peligro, porque alienta la rebelión. Pero Locke responde que ese argumento no alienta más la rebelión, que aquella otra posición que intenta convencer al pueblo de que jamás debe rebelarse contra el soberano. Es la posición que sostiene William Barclay, el gran defensor del poder, y de la autoridad sagrada de los reyes. No hay doctrina o justificación del poder, que pueda evitar la rebelión, cuando el gobierno maltrata y abusa arbitrariamente a una mayoría del pueblo, en forma sistemática.
Si no hay un poder común que proteja a los súbditos, cuando es tratado de un modo arbitrario, y en forma constante, el pueblo recupera el poder ejecutivo de autopreservarse, y por eso, le asiste el derecho a resistir los abusos del poder. Las revoluciones contra el poder político, no se producen por pequeños errores de los gobiernos, sino por abusos deliberados de autoridad, por un manifiesto incumplimiento de la función para la cual el poder político fue instituido. Esos abusos evidentes, hacen que el pueblo tome conciencia de que quien lo gobierna, no quiere su bien. Este descubrimiento impulsa al pueblo a buscar la manera de cambiar al gobierno por otro, que sí cumpla con el fin para el cual la comunidad instituye al poder político. Por el contrario, Locke considera que su argumento a favor de que el pueblo puede cambiar a las personas que ocupan el gobierno, cuando el gobierno no cumple la función que se le ha encomendado, porque abusa de los súbditos y sus propiedades, es la mejor forma de evitar la rebelión. Porque la rebelión bien entendida, es una oposición injustificada e ilegítima contra la autoridad establecida por las constituciones y las leyes. Así considerada la definición de rebelión, el verdadero rebelde no sería entonces el pueblo, que se defiende para autoconservarse. Los verdaderos rebeldes serían aquellos que formando parte del gobierno, no cumplen con su función, y con las leyes, porque cambian las leyes por la fuerza de su voluntad arbitraria, y por ello, su autoridad, ya no está legitimada por el derecho, sino que se basa en el mero uso de la fuerza. Los rebeldes no son aquellos que al rebelarse contra un gobierno arbitrario, quieren hacer que se cumplan leyes, y por eso tratan de cambiar a las personas en el gobierno, que no cumplen las leyes, para que así se respete la vigencia del Estado. Los verdaderos rebeldes a las leyes del Estado, son los gobernantes que abusan de su poder, porque haciendo uso de la fuerza, echan abajo la ley. Son los gobernantes autoritarios que actúan de este modo, los que en realidad, quieren destruir al Estado vigente, porque no respetan las leyes, y no respetan la voluntad del pueblo que lo instituyó. Como estos gobernantes utilizan la fuerza en contra de los súbditos del Estado, cuando no cumplen la ley, se colocan en una situación de guerra contra el pueblo, porque se rebelan contra la voluntad del pueblo, al no cumplir con la tarea que éste les encomendó. Esa falta lleva a que el pueblo pueda hacer uso del derecho a preservarse a sí mismo, deponiendo por la fuerza a los gobernantes que no cumplen sus funciones. Esto le permitirá al pueblo conformar un nuevo cuerpo legislativo que pueda cumplir con las leyes. Quien dice que el argumento de que el pueblo no tiene la obligación de obedecer a un gobierno que abusa arbitrariamente de la vida, la libertad y los bienes de los súbditos, porque siembra una semilla de rebelión, que impide el logro de la paz, debería preguntarse, primero, ¿qué tipo de paz se alcanza sobre la base del uso ilegal de la fuerza y la opresión? Es como si por el deber de mantener la paz, nadie pudiera defenderse cuando es agredido por ladrones, o piratas que pretenden robarle su propiedad. No sería una verdadera paz la que se alcanza, porque no estaría basada en el respeto de la libertad y los derechos individuales, sino en un deseo de evitar el conflicto, porque el inocente prefiere ceder ante el uso de la fuerza, y no rebelarse frente a aquel que comete una injuria contra él. El pueblo no puede ser abusado por sus gobernantes, y tolerar cualquier tipo de arbitrariedad, solo con el propósito de conservar la paz a cualquier precio. Pero esta doctrina, que reconoce el derecho a la rebelión del pueblo, cuando es con justa causa, tampoco podría servir para justificar el accionar de ciertos individuos que quieran destruir al Estado, cuando no están dadas las condiciones para que el pueblo se rebele ante los abusos evidentes del poder político. El individuo que pretende actuar de este modo, se expone a su propia ruina, cuando el pueblo descubra que ha iniciado una rebelión sin razón,
para tratar de imponer su voluntad particular de un modo arbitrario. Un individuo que quiere destruir por la fuerza a un Estado justo, que cumple con la función que el pueblo le ha encomendado a sus gobernantes, merece ser castigado con las penas más grandes, porque se comporta como un enemigo de la humanidad, y será responsable de todo el daño que pueda causar con su accionar. Locke considera que los abusos que pueden cometer los magistrados, en contra de los súbditos, son aún más graves, que los delitos que pueda cometer un ciudadano extranjero, o un súbdito cualquiera, contra otro miembro del Estado, por el rol institucional que esos magistrados tienen en el gobierno, que los obliga a cumplir el fin para el cual han sido instituidos, y por defraudar la confianza que el pueblo había depositado en los magistrados. Locke discute algunos de los argumentos de Berkeley, que es un defensor de la autoridad sagrada de los reyes. Este profesor de derecho constitucional llega a aceptar la legitimidad de la resistencia de los súbditos, cuando la arbitrariedad a la cual los somete el gobierno, se convierte en una situación de opresión y violencia intolerable. Pero Berkeley acepta que los súbditos pueden resistir de un modo respetuoso y sin venganza, o castigo al gobernante, porque alguien inferior como los súbditos, no podrían castigar a su superior. Locke objeta que no se puede mantener las buenas formas al resistir al gobernante, que ejerce un poder arbitrario. La resistencia requiere del uso de la fuerza, para que pueda volverse eficaz, requiere defenderse de la fuerza, con la misma fuerza, y esta lucha no puede ser demasiado civilizada. En cuanto al argumento de que un inferior no puede castigar a un superior, Locke objeta que este principio tiene validez, solo cuando el superior cumple su función, y no actúa como una voluntad particular arbitraria. Pero cuando el gobernante no cumple con su función y las leyes, actúa por la fuerza, y al emplear la fuerza contra el pueblo queda absuelto de su obligación de obedecer, y el gobernante se coloca en un estado de guerra, contra el pueblo. Y este estado de guerra, pone al gobierno, y a los súbditos, en un plano de igualdad. Más aún, podemos decir que en este caso la jerarquía, se invierte. En la resistencia frente a un gobernante que no cumple su función, ni respeta las leyes y los derechos de los súbditos, es superior en esta lucha quien se resiste. Superior a un gobernante ilegítimo, es el pueblo que resiste al ejercicio de un poder arbitrario. Al volverse superiores a quien pretende oprimirlos, los súbditos pueden castigar al gobernante que no cumple su función, e intenta someter al pueblo a un poder despótico. Aunque Berkeley sostiene que no se puede desobedecer a los reyes porque como estos recibieron la autoridad de Dios, sería como desobedecer a la misma voluntad de Dios, reconoce dos casos en los que el gobernante pierde su autoridad y puede ser resistido. Uno es el caso del gobernante que intenta destruir al Estado, y a sus súbditos, como lo hicieron Nerón o Calígula. El otro caso, es el del gobernante que cede la soberanía a una potencia extranjera. Lo que según Berkeley no se advierte, es que razón explica la pérdida de la autoridad del poder político, es que quiebra la confianza depositada en el gobierno, porque el gobernante cambia sin consentimiento del pueblo, la forma de gobierno, y no respeta los fines del gobierno que el pueblo le ha encomendado. Locke coincide con Berkeley en que el pueblo puede resistir a un gobierno que tiene la intención de convertirse en una tiranía, aun cuando ese cambio de régimen, no se haya concretado. Si un gobernante descuida el bien público, no respeta las leyes, y actúa arbitrariamente en contra de los súbditos, puede ser tomado como una señal de que planea algo malo para el pueblo. Esa sospecha puede dar lugar a evitar que el gobierno, se convierta en algo peor para los súbditos. Si el rey entrega la soberanía a una potencia extranjera, significa que su gobierno, no ha cumplido el fin, que el pueblo le encomendó.
Entregar el poder a una potencia extranjera, es hacer que el pueblo pierda su libertad, cuando era la preservación de esta libertad del pueblo, uno de los bienes que el gobierno debía proteger. Es por eso que el rey que no es capaz de proteger la libertad del pueblo, pierde su autoridad, y el pueblo puede resistir a un gobernante sin autoridad, porque no es más que un individuo como todos los demás, sin derecho a gobernar por sí mismo. En el final del capítulo sobre la disolución del gobierno, Locke se pregunta quién está autorizado a juzgar. Si el gobierno ha quebrantado la confianza que el pueblo le depositó, al autorizar su derecho a gobernar bajo el poder soberano del poder legislativo. La respuesta de Locke es que solo puede juzgar, si el gobierno ha traicionado la confianza del pueblo, es el propio pueblo. El pueblo es quien ha encomendado al gobierno la tarea de gobernar, y conserva el poder de destituir al gobierno cuando éste, ya no cumple con el encargo del pueblo. Que en la tierra no haya una instancia imparcial para juzgar las acciones del soberano, no significa que no haya un juez último, ese juez último será Dios. Pero a cada miembro del pueblo, le corresponde juzgar, si el gobierno, se ha puesto en estado de guerra, al abandonar el derecho a gobernar, y si se debe apelar a los cielos, al iniciar la rebelión. Si surge una controversia entre el pueblo y quien administra el gobierno en un asunto particular, que no es previsto por la ley, a quien le corresponde ser el árbitro de esta controversia, es al conjunto del pueblo. Si el príncipe, o quien administra el gobierno, no acatara lo que el pueblo ha decidido, entonces al pueblo solo le queda el recurso de apelar a los cielos. El poder que el individuo tenía en estado de naturaleza, y que entregó voluntariamente a la sociedad, al pasar a formar parte de ella por propio consentimiento, no revierte a los individuos, mientras la sociedad política se mantenga. ¿Por qué mantener el compromiso de cada individuo de seguir cediendo el poder que tenía en estado de naturaleza? Es lo que da existencia a la sociedad civil. Cuando la sociedad ha depositado el poder legislativo en un hombre, o en una asamblea de hombres, y existen leyes que establecen que la sucesión debe hacerse entre quienes integran el poder legislativo, el poder no revierte al pueblo, mientras el gobierno cumpla sus funciones, y se respete los procedimientos legales de sucesión, ya que el pueblo acordó que la soberanía la mantenga el legislativo. Si el pueblo ha establecido límites temporales para el ejercicio de la soberanía por parte de la legislatura, o si las personas a quien el pueblo le encargó el ejercicio de la soberanía, pierden su autoridad, el poder de la comunidad revierte al pueblo. Entonces el pueblo asume directamente el poder soberano, y puede asumir la tarea legislativa en forma directa, o bien instituir a un nuevo poder legislativo, para que se encargue de dictar las leyes de la sociedad política. Resumen. Existen dos causas de disolución del poder político legítimo. Disolución del pueblo o del gobierno. El pueblo se disuelve por invasión extranjera. El gobierno se disuelve por uso arbitrario del poder ejecutivo para impedir el normal funcionamiento del legislativo. 1. El poder ejecutivo no aplica las leyes, lo que hace que no haya leyes que sean efectivas, y por lo tanto, que el poder legislativo no cumpla su función. 2. Impedir que el poder legislativo pueda reunirse, o ejercer coacción sobre los representantes del pueblo para que éstos, no puedan cumplir su función libremente, y por lo tanto, el poder legislativo no pueda cumplir su función. 3. Controlar el sistema de elecciones para que el Ejecutivo pueda dominar la Asamblea Legislativa. El gobierno se disuelve cuando no cumple la función que le fue encomendada por el pueblo. 1. Porque el legislativo dicta leyes que afectan de un modo arbitrario el derecho de propiedad de los súbditos. 2. Porque se autoconstituye como autoridad que domina arbitrariamente la vida, libertad y propiedades de los súbditos,
o concede ese poder a un grupo de la sociedad para que domine al pueblo.